Las 11:05 están escuchando en Gestión a Radio, primera hora. Seguimos con contenidos muy interesantes y vamos a hablarles de algo que seguro que a más de uno les va a interesar, y yo les recomendaría que cogieran una libreta y un bolígrafo, porque seguro que alguna de las cosas que digamos en los próximos minutos les va a interesar. Ya tenemos por aquí a nuestro colaborador Daniel Rodríguez para hablar de nuestra sección 5 claves para hablar en público. Daniel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar en Gestión a Radio. Antes de todo, te voy a pedir que nos facilites tu correo o tu página web para que todos los oyentes que nos estén escuchando, que no les dé tiempo a coger ese bolígrafo para apuntar y que le quede alguna duda, pues puedan escribirte y preguntarte pues cualquier cosa de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Pues si te parece, facilitamos la página web del Instituto de Comunicación Empresarial, que es www.icecomunicacion.com con I latina. Y es que vamos a hablar de claves que se pueden aplicar pues para cualquier intervención en público o en una intervención interna de una empresa, ¿verdad? Que siempre pensamos en un discurso con muchísima gente mirándonos, pero no, puede ser en nuestra propia empresa que tengamos que explicar algún proyecto o algo. Daniel, ¿cuál es la clave principal que recomiendas para eso, para hablar en público? Pues la principal clave es la planificación, en contra de lo que a lo mejor podemos pensar en el ámbito hispanohablante, en el ámbito latino y desde luego también aquí en España. Lo contrario a la improvisación es la planificación. Decía Winston Churchill: he preparado meticulosamente esta improvisación. Así que la primera clave es la planificación de cualquier intervención, y en esa planificación encontraríamos la necesidad de marcar los objetivos de nuestra intervención. Es decir, que nos planteemos ¿para qué vamos a hablar en público? ¿Para qué vamos a preparar esta reunión? ¿Para qué vamos a tener este encuentro con nuestros colaboradores? Podemos, por ejemplo, marcar un objetivo de motivar a un equipo. Podemos, por ejemplo, marcar un objetivo de reorientar una determinada negociación o un determinado proyecto. Podemos incluso también, por ejemplo, marcarnos el objetivo de felicitar a alguien, o también, por ejemplo, denegar, marcar un objetivo de una comunicación para denegar, para decir a alguien o a algo que no. Si te parece, vamos a escuchar a Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque tienes algo que quieres que escuchemos. Vamos a escucharlo primero. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio. ¿Por qué querías que escucháramos estas palabras, Daniel? Era el inicio de la intervención de Mario Vargas Llosa en el discurso que dio como premio Nobel en el año 2010, sí. Y es un ejemplo de planificación y sobre todo de algo que también nosotros recomendamos en esa planificación, que es organizar un buen mensaje inicial y también tener preparado un buen mensaje al final. Así que el inicio de una intervención y el final es algo que nosotros recomendamos que se planifique. Y para planificarlo, nuestro consejo es que se escriba. Así que en este proceso de planificación, que es la primera clave, recomendamos que las intervenciones, cuando sean relevantes, se escriban. Y en esa planificación que nos hablas, Daniel, es importante pensar en quién nos va a escuchar. Quien nos va a escuchar es una de las claves fundamentales. Nosotros somos emisores, pero lógicamente hablamos a los receptores y tendríamos que tener en cuenta qué necesita el receptor escuchar o qué espera escuchar, o al contrario, cómo podemos sorprender al receptor. Y si te parece, vamos a escuchar un ejemplo de Steve Jobs. Es un discurso que hizo en Stanford, es un discurso muy conocido, y cómo organiza un mensaje pensando en el receptor, que en aquel momento eran pues estudiantes de la universidad, era la graduación de una promoción. Vamos a escucharla. No perdáis la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tenéis que encontrar qué es lo que amáis, y esto vale tanto para vuestro trabajo como para vuestros amantes. El trabajo va a llenar gran parte de vuestra vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideréis un trabajo genial, y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando, no os conforméis.
Steve Jobs, que es un gran comunicador, ¿verdad? Y que todo lo que dice pues tiene mucha repercusión. Bueno, fíjate, además de la mano o de la voz y de las palabras de Steve Jobs, esas palabras motivadoras de que busques lo que quieres, de que cumplas tus sueños, de que no te amilanes, de que sigas luchando por lo que quieres en tu vida profesional, pues es lógicamente un mensaje pensado en el receptor, que es muy eficaz, porque si el receptor es un estudiante que se acaba de graduar y Steve Jobs lanza esas palabras, pues consigue una comunicación eficaz. Por tanto, hay que pensar también en el receptor, muy importante en esa planificación. Daniel, entonces, a ver, que yo me entero. Una vez que nos hemos planificado, que hemos preparado la intervención, ¿cuál sería ya el siguiente paso? Pues deberíamos de entrenar, de ensayar. No hay cultura en España de ensayar. Pensamos que es hacer un poco el ridículo. ¿Delante del espejo o no hace falta? Yo lo recomiendo, ¿Sí? delante del espejo si es posible. Y ahora con los móviles recomiendo que nos grabemos, que veamos la intervención, que tengamos conciencia de nosotros mismos, de cómo hablamos en público, de cómo también utilizamos nuestra gestualidad. Es necesario naturalizar el hecho de entrenar. Y yo lo recomiendo mucho. En el Instituto de Comunicación Empresarial es el proceso que hacemos. Planificar la intervención, escribir la intervención y luego ensayarla muchas veces. Además, así también sabremos cuánto dura nuestra intervención y evitaremos ese pecado capital que muchas veces cometemos, que es el descontrol del tiempo, del que hemos hablado aquí en Gestiona Radio. Daniel, cuando entrenas a directivos y profesionales, cuando les ayudas a comunicar, ¿qué elementos más sueles mejorar? ¿En qué tienes que incidir más? Uno de los elementos que son recurrentes y que son susceptibles de mejora es la necesidad de introducir pausas. La pausa es un elemento muy importante de la comunicación. Tendemos a hablar rápido y además tendemos a no hacer pausas. Hay un discurso que hizo el ministro Benjamín Netanyahu que ejemplifica el valor del silencio, el valor de la pausa. Hemos tenido que cortarlo porque estuvo 45 segundos, durante 45 segundos estuvo en silencio. Si quieres, lo hemos acortado, escucharemos Vamos solo 5. Vamos a escucharlo, pero pensando que había pausas ahí entre medio. Y era en la ONU, además. Vamos a hacernos una idea. Utter silence. Deafening silence. Perhaps you can understand why Israel is not joining you in celebrating this deal. No se preocupen nuestros oyentes, que no se ha caído la emisión ni ha pasado nada extraño, que son las pausas dramáticas, por así decirlo, que introducía Netanyahu en ese discurso. Así que, Daniel, nos propones planificar, ensayar la intervención y también tener especial atención con esas pausas y la velocidad a la hora de hablar. ¿Qué más claves nos recomiendas? Sí, déjame que dé un apunte sobre la pausa. Sí. Lógicamente no estamos proponiendo que en una intervención estemos 45 segundos callados, ¿no? Pero nos hemos quedado, de verdad, aquí en la radio pensando que algo había ocurrido. Es un toque de atención, ¿no? Es un toque de atención. Entonces, lo que sí nosotros recomendamos es que haya la posibilidad de hacer pausas de distinta duración para que se comprenda mejor el mensaje. Otro de los elementos que recomendamos es la voz, que es probablemente el elemento más olvidado de nuestra comunicación. El timbre de voz, lamentablemente, no lo podemos cambiar. El timbre es el color de nuestra voz. Pero sí podemos entrenar la voz para que tenga distintos registros, para que la voz esté más timbrada. En la voz tenemos que tener en cuenta el parámetro de la entonación, el parámetro de la vocalización y, sobre todo, también la proyección de la voz. Hay un actor que creo que tiene muchos registros en relación a la voz y si quieres también lo escuchamos. Es José Luis Gil, es muy conocido porque es uno de los protagonistas o de los personajes que protagonizan la serie Aquí no hay quien viva. Le escuchamos en distintos registros de la misma voz. Venga. Estoy cansado de mi vida, monótona, aburrida. De casa a la oficina y de la oficina a casa. ¡Escucha! Intenta hacer memoria. Anda, estás bien. ¿Y la aleta de la suerte? Buzz Lightyear a mando estelar. Adelante, mando estelar. Un sentimiento. Una palpitación. He vuelto a portarme mal, ¿verdad? Me porto mal, ¿verdad, enfermera? Pero no va a poder conmigo, porque yo soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad. Qué maravilla ese abanico de registros. Daniel, una duda que me surge. No sé qué te parecen las muletillas del lenguaje, esa que utilizamos muchas veces para aumentar la confianza a veces. Las muletillas del mensaje, si me permites decirlo así, son los piojos. Los piojos del lenguaje, sí, porque se pegan a nuestro lenguaje. Es uno de los elementos que normalmente tratamos de mejorar con las personas que entrenamos en el Instituto de Comunicación Empresarial. Nos estamos refiriendo al nos estamos refiriendo al bueno, al pues, y luego otro tipo de muletillas, por ejemplo, digamos,
es decir, todas esas muletillas se pegan y lo que hacen es ensuciar y enturbiar el mensaje. Generalmente las personas que están hablando, cuando realmente se sienten incómodas por el silencio que hay entre una frase y otra, introducen esa muletilla. Y nosotros lo que recomendamos es aguantar el silencio, mantener ese silencio sin ensuciarlo. ¿Y los gestos también son importantes? Los gestos son palabras que nos suenan. Es desde luego, junto con la voz y con el contenido, los tres fundamentos de la comunicación. Así que la posición desde la que hablamos, nuestra gestualidad y sobre todo la mirada, que es uno de los elementos que nosotros recomendamos, son claves muy a tener en cuenta. Y por último, Daniel, en el Instituto de Comunicación Empresarial utilizáis el término de comunicación eficaz. ¿Qué es exactamente? La comunicación eficaz es una acepción que tiene que ver con conseguir rentabilidad cuando hablamos. La rentabilidad consiste en que nosotros como emisores traslademos los objetivos que antes mencionábamos, motivar, vender, reorientar, felicitar, pero también tengamos en cuenta las expectativas del receptor. Cuando se cumple ese parámetro de trasladar el objetivo y tener en cuenta a la expectativa del receptor, entendemos que se cumple la comunicación eficaz. Y para ello tenemos que ser humildes cuando hablamos, es una recomendación que nosotros hacemos, y también emocionar al receptor, conseguir impactarlo, conseguir motivarlo, conseguir movilizarlo a la acción. Bueno, pues muchos consejos que nos apuntamos y que hay que practicar, hay que practicar. Son los consejos que nos ha dado Daniel Rodríguez, director adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial. Muchísimas gracias. Hablar es un placer, gracias a vosotros. Hasta la próxima.